Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hoy día, el 1 de enero, celebramos la solemnidad de María, la Madre de Dios. Este dogma es un dogma que fue declarado por la Iglesia o confesado por la Iglesia en el año 431 en el Concilio de Éfeso. Lo que sucedía es que había un patriarca en la ciudad de Constantinopla que se llamaba Nestorio y a él no le gustaba un título que se le daba en esos días a María. El título era Theotokos. Theotokos en griego significa la que da luz a Dios. Él prefería que se le llamara a María Christotokos, la que le da luz a Cristo. Y con esto lo que significa la enseñanza de Nestorio es que María era la madre de la naturaleza humana de Cristo y no de la naturaleza divina de Dios. Y lo que en verdad está afirmando él es que Cristo era una persona humana y una persona divina y que María le dio luz a la persona humana. Y esto es un error. Lo que sucede es que después fueron al concilio y en este concilio que ocurrió en la ciudad de Éfeso, que era la ciudad donde la tradición nos dice que ella vivió con Juan, el discípulo amado, el concilio rápidamente llegó a la conclusión de que María era la madre de Dios. La enseñanza es muy sencilla. Acabamos de celebrar la Navidad y ¿qué celebramos? El nacimiento del niño Jesús o el niño divino. Entonces, ese niño que está en el pesebre que adoramos durante el tiempo de Navidad, ese niño es Dios. ¿Y quién es su mamá? Su mamá es María. Entonces, si Cristo es Dios y si María es la madre de Cristo, entonces tiene que ser la madre de Dios. Lo que estaba enseñando Nestorio era que Cristo era una persona humana y al mismo tiempo una persona divina. Y esto fue condenado por ese concilio. Lo que el concilio enseña es que Cristo es una persona divina que asume una naturaleza humana, pero la persona sigue siendo la persona divina. ¿Ok? La persona es quién soy yo y la naturaleza es qué soy yo. Yo soy Samuel, yo soy esa persona, pero lo que soy yo es una persona humana. Cristo no es una persona humana, es una persona divina con una naturaleza humana. Y María, siendo la madre de Cristo, quien es una persona divina, tiene que ser la madre de Dios. Esto no significa que María es el origen de la divinidad de Cristo. No, esto es un gran misterio, que Dios, siendo infinito, eterno, todopoderoso, se hace pequeño y asume o toma una naturaleza humana. Y esto se llama el misterio de la encarnación. Entonces, esto es lo que estamos celebrando hoy día, el dogma. Y los dogmas son cosas que son enseñanzas que están reveladas por la iglesia, fueron reveladas divinamente, se encuentran en las escrituras y se encuentran en la tradición. Dice el catecismo en el número 89, existe un vínculo orgánico entre nuestra vida espiritual y los dogmas. Los dogmas son luces que iluminan el camino de nuestra fe y lo hacen seguro. Hagan de cuenta que en cuanto a nuestra fe católica hay como un centro, un mero centro, y la enseñanza más importante en el mero centro de nuestra fe es la afirmación, es el dogma que Dios es uno y al mismo tiempo que Dios es trino, que hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y esas tres personas son un Dios. Es la enseñanza más importante en la fe católica y como que irradian de allí las otras enseñanzas de ese centro que es el misterio, la realidad del misterio de Dios. De ahí emana la realidad del dogma de la encarnación del verbo divino. Siendo Dios, siendo el verbo divino, Cristo se encarna, toma una naturaleza humana y se hace hombre para estar entre nosotros. Él es Dios y hombre verdadero, pero no es persona humana, es persona divina con esa naturaleza humana. Además, tenemos el dogma del misterio pascual, que Cristo asumió esta naturaleza porque, como dice San Atanasio, Cristo pagó una deuda
que el hombre tenía una deuda que no podía pagar y Cristo pagó una deuda que el hombre no podía pagar. Por esa razón, Él se encarna, por medio de su naturaleza humana. Él recibe el mérito de la salvación del género humano, pero esto solamente ocurre, ¿por qué? Porque Él es un ser divino. Y además tenemos también el dogma de la iglesia, que Cristo permanece aquí en la tierra de una manera espiritual por medio de su iglesia. Cristo es la cabeza del cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo y la iglesia. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y María es la madre de Cristo, la madre de la cabeza y también del cuerpo. Por eso la iglesia afirma que María es la madre de la iglesia, porque es la madre de Cristo y nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos bautizados, porque somos hijos en el Hijo. Y el último dogma que como que se emana de ese centro es el dogma de la dignidad de la persona humana hecha a imagen y semejanza de Dios y destinada para vivir con Dios por toda la eternidad por medio de su participación en, 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 en la gracia de Dios. Dios lo tiene que salvar. Uno no se puede salvar por sí mismo. Uno no merece el cielo. Uno tiene que recibir su salvación por medio de Cristo, quien es Dios y hombre verdadero. Entonces, eso es lo que estamos celebrando hoy día, el 1 de enero, el dogma de María, la Madre de Dios. Y qué bello dogma el pensar que Cristo mismo, siendo infinito, no pensó que su infinidad, su ser todopoderoso, no pensó que eso se rebajaría, que eso se reduciría al hacerse pequeño. Cristo o Dios en su infinita sabiduría, porque todo lo que hace Dios es con perfecta sabiduría. Y en su perfecta y infinita sabiduría, Él decide hacerse niño y tener una madre, así como tú y yo, hermano, que veo, Dios tiene una madre que a él lo miraba con amor, que Cristo mismo descubría el amor de Dios, porque tenía una concientización humana como la mía y la tuya, hermano. Como dice Hebreos, Él es igual al hombre excepto en el pecado. Entonces, como una criatura descubre el amor de Dios por medio de sus padres, así Dios mismo hubiera descubierto, Cristo mismo hubiera descubierto el amor de Dios como, como hombre verdadero. Entonces, por eso quisiera terminar con una oración que si no la conoces, sería muy bueno que te la memorizaras porque es una oración muy bella que mi mamá me enseñó cuando yo era niño. Es la oración más antigua dirigida a la Virgen María que tiene la iglesia. Se llama el Subtuum Praesidium en latín. Se piensa que esta oración tenemos como pergaminos, como fragmentos de pergaminos del segundo siglo que tienen esta oración en griego. Y con esta oración la terminamos y dice así: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Ahí está el título. Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oh Virgen gloriosa, bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.